Buen día, compañeros de la Universidad TEAN. Soy Ángel Castaño, mis compañeros Diana Buitrago y Andrés Zúñiga. Pertenecemos a la empresa SAA Proyectos SAS, una empresa colombiana dedicada a la consultoría de proyectos basados en los lineamientos del PMI. En el día de hoy les venimos a hablar de la gestión de los costos del proyecto, basándonos en el caso de estudio de Oscar Eduardo Hurtado González, el cual implementó las buenas prácticas que nos ofrece el PMI en la construcción de un proyecto de vivienda. Pero antes que todo hay que saber qué es la gestión de los costos del proyecto. Básicamente incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Este contiene 4 procesos que son fundamentales. El primero es planificar la gestión de los costos. Se define cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El segundo es estimar los costos. En este proceso se desarrolla una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto. El tercer procedimiento consiste en determinar. Este consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada. Y cuarto, que es controlar los costos. Básicamente consiste en monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y dar cambios a la línea de base de costos. Luego de haber planificado la gestión de los costos, sigue el segundo proceso, que es la estimación de los costos. Básicamente estos son una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la actividad. Son una predicción basada sobre la información disponible en un momento específico. Estas deben tener tres ejes. Deben tener una entrada, es decir, una información disponible, unas técnicas y herramientas con las cuales se va a llegar a las estimaciones de los costos del proyecto, y deben tener unas salidas, que básicamente son la documentación donde queda la información de los costos de cada paquete de trabajo. Según el PMI, las entradas para la estimación de los costos son 4, básicamente. Tenemos el plan para la dirección del proyecto, que está compuesto por el plan de gestión de los costos, el plan de gestión de la calidad y la línea base del alcance. Tenemos también los documentos del proyecto, que son esenciales para la estimación de los costos, que son básicamente el registro de lecciones aprendidas, el cronograma del proyecto, el documento de requisitos de recursos y el documento de registros de riesgos. Tenemos los factores ambientales de la empresa que pueden influir y que se encuentren en el entorno, como son la información comercial que se tenga a la mano, como son precios con proveedores, precios que se publiquen en diferentes puntos que están de dominio público, que influyen y que es para poder estimar los costos de mejor manera. Y por último tenemos también los activos de los procesos que tenga dicha organización, que pueden ser políticas y plantillas que estas tengan para estimar costos, así como también información. Poniéndonos en contexto con el caso de Hurtado, vemos que la entrada esencial que él utilizó para su proyecto de construcción de vivienda fue el cronograma del proyecto, debido a que en este documento se encuentran todos los recursos del proyecto ya distribuidos en cada actividad y con una organización secuencial que permite la identificación de los costos de cada actividad y de cada paquete de trabajo. Además, se encuentra también cada recurso cuantificado para cada actividad y que luego ya se puede conocer qué tiempo se gastará un recurso humano en ejecutar una actividad o qué cantidad de material se necesita. Siguiendo con los lineamientos del PMI, esto nos muestra unas técnicas y herramientas que nos ayudarán a una buena estimación de los costos, como lo son juicio de expertos, estimación análoga, estimación paramétrica, estimaciones ascendentes, estimación basada en 3 valores, análisis de datos, sistemas de información para la dirección de proyectos y toma de decisiones. Con estas técnicas se obtendrá los costos estimados para cada una de las actividades
identificados y además tendremos la base de cómo han sido obtenidos. Todo ello con el objetivo de tener un presupuesto lo más realista posible. Hay que destacar que cada herramienta técnica tiene sus ventajas y desventajas. Hay unas que tienen mayor exactitud y otras que tienen un costo mayor al aplicarlas. La elección de cada una dependerá de la condición en que se ejecute cada proyecto. De acuerdo con el caso de estudio del caso Hurtado, se pudo evidenciar que en su proyecto de construcción de vivienda, la herramienta técnica que se utilizó fue un software de gestión de costos, debido a que con esta herramienta se tiene toda la información en un solo sitio y le facilita el control. Al software solamente le ingresan los recursos de personal y los recursos de materiales y este le genera los costos por cada paquete de trabajo. Como último componente de la estimación de los costos tenemos las salidas, las cuales contienen las estimaciones de los costos, que deben contener estimaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del proyecto, así como los montos de contingencia para tener en cuenta los riesgos identificados y una reserva de gestión para cubrir trabajo no planificado. Estas estimaciones deben presentarse de forma resumida y detallada y deben contener todos los costos de materiales, equipamientos, servicios, acciones y mano de obra. Además, estas salidas deben tener todas las bases de estas estimaciones que se calcularon, es decir, toda la documentación de los fundamentos de las estimaciones, de los supuestos que se usaron, de las restricciones que se encontraron y de los riesgos que se identificaron. Toda esta información servirá para actualizar los documentos del proyecto, que son básicamente los registros de supuestos, los registros de las lecciones aprendidas y los registros de los riesgos. De acuerdo con el caso de estudio, el caso Hurtado, en la salida de las estimaciones de los costos, se establecieron todos los costos, se determinaron el costo por cada actividad y la información fue organizada en una tabla donde se especificaron los costos de personal y costos de materiales. Herramientas para determinar el presupuesto. Determinar el presupuesto consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada, pudiendo monitorear y controlar el desempeño. Tenemos entradas, dentro de las cuales está el plan de gestión de costos, el cual describe la manera en que se gestionará y controlarán los costos del proyecto. La línea avance del alcance, que son los enunciados del alcance del proyecto. La estructura del desglose del trabajo, EDTs, diccionario de EDTs. Tenemos la estimación de costos de las actividades para obtener una estimación de costos de cada uno de los paquetes de trabajo. La base de las estimaciones, la cual debe especificar los supuestos básicos adoptados relacionados con la inclusión o exclusión de los costos indirectos y otros costos del presupuesto de los proyectos o del proyecto. Tenemos el cronograma del proyecto, el cual incluye fechas planificadas de inicio, actividades del proyecto, hitos, paquetes de trabajo y las cuentas de control. El calendario de los recursos, el cual proporciona información sobre cuántos recursos se asignan al proyecto y en qué momento se asignan, sus tiempos. Registro de riesgos, para tener en cuenta los costos correspondientes a las respuestas frente a riesgos, el cual es muy importante tener en cuenta. Los acuerdos, que es la información aplicable relativa al contrato y los costos asociados a los productos, servicios o resultados que han sido o se van a adquirir. También se incluye durante la elaboración del presupuesto. Y tenemos, por último, los activos de los procesos de la organización. Estos influyen en el proceso de determinar el presupuesto, incluyendo políticas, procedimientos, guías, herramientas para la elaboración del presupuesto de costos, metodologías de preparación de informe. Las herramientas las explicaremos después.
Y en las salidas tenemos la línea base de costos, la cual es la versión aprobada del presupuesto por las fases del proyecto, excluida cualquier reserva de gestión que solo se puede cambiar a través de procedimientos formales de control de cambios. También se utiliza como base de comparación con resultados reales. Y dentro de las salidas también están los requisitos de financiamiento del proyecto. Estos son totales y periódicos, ¿no? También a trimestrales, anuales. Se derivan de la línea base de costos y incluyen los gastos proyectados más las deudas anticipadas. Determinar el presupuesto está en el ciclo de vida de la solución, en la planeación, y debe contemplar todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. La línea base de costos es como decía anteriormente, es la versión aprobada del presupuesto del proyecto sin incluir las reservas de gestión. Determinar el presupuesto, vamos a ver las herramientas. Dentro de las herramientas más importantes para el proyecto que estamos viendo es la agregación de costos. La estimación de los costos se suman por paquetes de trabajo de acuerdo con el EDT. Esta estimación de los paquetes de trabajo se agregan posteriormente para los niveles superiores de componentes de la EDT, como lo son las cuentas de control, y finalmente para todo el proyecto. La conciliación es otro de las herramientas importantes para este proyecto. Es la conciliación del límite de financiamiento. El gasto de los fondos deben de conciliarse con los límites del financiamiento comprometidos en la relación con la financiación del proyecto. Una variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados requerirá en algunos casos volver a programar el trabajo para equilibrar la tasa de gastos. Esto se consigue mediante la aplicación de restricciones de fechas impuestas para el trabajo incluido en el cronograma del proyecto. Adicionalmente, tenemos otras herramientas que se pueden utilizar, eh, como es el juicio de expertos. Este debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimiento especializado o capacitación en los siguientes temas, como lo son proyectos anteriores, similares, información de la industria, disciplina, área de aplicación, principios financieros, requisitos y fuentes de financiamiento. También tenemos el análisis de datos. Entre las técnicas de análisis de datos que puede utilizarse para el proceso de determinar el presupuesto se incluye el análisis de reservas, el cual puede establecer las reservas de gestión para el proyecto. Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto. El objetivo de la reserva de gestión es contemplar los desconocidos que pueden afectar el proyecto. Las reservas de gestión no se incluyen en la línea base de costos, pero forma parte del presupuesto total de los requisitos de financiamiento del proyecto. Tenemos el análisis de la información histórica. Se revisa la información histórica y puede ayudar al desarrollo de estimaciones paramétricas o análogas. Esta información puede incluir características del proyecto, como lo son los parámetros, y también desarrollar modelos matemáticos a fin de predecir los costos totales del proyecto. Estos modelos pueden ser sencillos. Un ejemplo de esto es la construcción de una vivienda residencial, la cual se basará en un costo determinado por el metro cuadrado. O pueden existir más complejos, como lo puede ser un modelo de costos de un desarrollo de software que utiliza varios factores de ajuste diferenciados y que cada uno de estos factores conlleva demasiados criterios, muchos criterios. Tanto el costo como la exactitud de los modelos análogos y paramétricos pueden variar ampliamente.
Tenemos también el de financiamiento, el cual implica la adquisición de fondos para el proyecto. Es común que los proyectos de infraestructura industriales y de servicios públicos a largo plazo procuren obtener fondos de fuentes externas. Si un proyecto es financiado externamente, la entidad financiera puede tener ciertos requisitos que deben de cumplirse. Una vez indicadas las herramientas que se tienen en determinar el presupuesto, podemos ver la importancia de utilizarlas y de mirar cuál es la herramienta que le sirve más al proyecto que estamos manejando. Estas herramientas nos puede conllevar a que nuestro presupuesto no tenga una desviación tan grande, teniendo en cuenta pues todos los factores de entrada y teniendo en cuenta y mirando bien el factor de la salida, que sería en parte la línea base de costos. Si no tuviéramos estas herramientas o no manejáramos herramientas en nuestros proyectos, pues el presupuesto, determinar el presupuesto que vamos a tener en el proyecto, puede tener una variación muchísimo más grande y puede implicar muchos controles de cambios a nivel de los costos o a nivel de dinero, debido a que también influyen los tiempos que se determinan para los recursos, el cumplimiento de actividades, no haber tenido en cuenta algunas actividades. Entonces todo esto puede influir a que lo que habíamos determinado, lo que se ha presupuestado, termine excediendo en X cantidad lo aprobado, porque el objetivo también del presupuesto es que ese presupuesto es el que se va a aprobar. Y ese presupuesto es el que hay que hacerle seguimiento, si es cumplido y si no, el por qué. Y si realmente ese presupuesto nos va a ayudar a mirar si vale la pena continuar con el proyecto, la iniciativa o no. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Andrés Zúñiga. Ahora vamos a ver el proceso de controlar los costos. Bueno, como ya hemos visto, controlar los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos y gestionar cambios a la línea base de los costos. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan para tomar acciones y minimizar el riesgo. ¿Ya? Entonces, para actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales en los que se ha incurrido hasta el momento, hasta la fecha. ¿Ya? Entonces, gran parte de este esfuerzo de control de costos se dedica a realizar la relación o analizar la relación entre los fondos del proyecto consumidos y el trabajo real efectuado correspondiente a dichos gastos. Controlar los costos incluye, entre otros, gestionar cambios reales cuando se produzcan, monitorear el desempeño para detectar y entender las variaciones y asegurarse que los cambios solicitados sean los acordados. Bueno, para controlar los costos tenemos las siguientes herramientas y técnicas. La primera es el juicio de expertos, que como ya sabemos es contar con personal que tenga experiencia en controlar costos, en este caso. El segundo es una técnica, el análisis de datos, donde este nos incluye el análisis de valor ganado, donde el análisis de valor ganado compara la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. El siguiente es el análisis de variación, según el PMBOK, es utilizado en la gestión de valor ganado y constituye la explicación de las variaciones de costo, cronograma y de la variación a la conclusión. El análisis de tendencia, en este se examina el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para ver si
si este mejora o si se ha estado deteriorando. El análisis de reserva se utiliza para monitorear el estado de las reservas de contingencia y de gestión. Esto para determinar si el proyecto necesita estas reservas que ya fueron establecidas o si es necesario que se incluyan unas reservas adicionales. Como tercera herramienta tenemos el índice de desempeño del trabajo por completar, que es una medida de desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes. ¿Ya? Esto con el fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Y el cuarto es un sistema de información para la dirección de proyectos, que se utiliza para gestionar las tres dimensiones de gestión del valor ganado. Un ejemplo de las herramientas que se utilizaron en un trabajo como en el caso de Hurtado, lo podemos ver en la imagen, que es la de gestión de valor ganado, pronósticos, software de gestión de proyectadas y análisis de reserva. Bueno, una de las herramientas que podemos utilizar para controlar los costos es el análisis de valor ganado, ¿ya? Donde la gestión del valor ganado integra la línea base de costos y la línea base del cronograma para generar la línea base para la medición del desempeño. Entonces, podemos ver que la gestión del valor ganado establece y monitorea tres dimensiones claves. ¿Ya? La primera es el valor planificado, ¿ya? Donde el valor planificado es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. La segunda es el valor ganado, que es la medida del trabajo realizado y que es expresado en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. La tercera es el costo real, ¿no? Que es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. ¿Ya? Para el caso del ejemplo donde hemos notado, que también vemos que se utilizó un análisis de variación, ¿ya? Donde sabemos también que el análisis de variación se utiliza en la gestión del valor ganado, ¿ya? En donde para este caso se establece realizar una comparación con los costos ejecutados en un determinado tiempo, y esto para ver la desviación que se está generando y así realizar acciones correctivas para disminuir o aprovechar el riesgo que se presente. ¿Ya? Para este caso también se debe realizar mediciones y comparaciones de manera mensual. ¿Ya? Esto es lo que tenemos identificado, y ya para cuando el proyecto esté aproximado a su culminación, pues se deberá realizar una actualización al presupuesto indicando el costo inicial presupuestado y el costo real al momento del cierre. En las tablas que nos aparece en pantalla podemos ver algunas fórmulas e interpretaciones de la gestión del valor ganado, donde podemos ver la variación del costo, el índice de desempeño del presupuesto, el valor relativo, etcétera. Bueno, dentro de algunos beneficios para utilizar las herramientas para controlar los costos, bueno, igual ya sabemos que está claro que controlar los costos nos permite conocer las finanzas del proyecto, y saber así, pues, si financieramente vamos por buen camino o no vamos por buen camino, ¿ya? En este caso podemos definir o podemos tener claro con anticipación si es necesario tomar alguna acción o para corregir o para mitigar alguna amenaza o para poder aprovechar alguna oportunidad que se nos pueda presentar. ¿Ya? Recuerden que en términos de tiempo
En algunos casos podemos ganar tiempo o perderlo, ¿ya? Dentro de los beneficios que se obtiene al utilizar las herramientas de control, está también una de lo que es fácil de alimentar, en este caso es la de gestión de valor ganado, ¿ya? Que es una herramienta que es muy fácil de alimentar con datos, ¿ya? En este caso se puede obtener una visión del estado del proyecto en tiempo real, ¿ya? También nos permite controlar simultáneamente el alcance y el tiempo, el tiempo y los costos del proyecto, que es muy importante, son herramientas muy importantes para saberlas. Adicional nos permite predecir con una cierta seguridad dentro de un rango cuál va a ser el valor final del proyecto, ¿ya? Como les decía, esto es muy importante para saber si vamos a ir muy desfasados o si vamos por buen camino, ¿ya? Es posible reducir o predecir, mejor dicho, es posible predecir qué queda del proyecto, ¿ya? O sea, cuál va a ser el futuro comportamiento y cómo vamos a actuar para poder corregir las posibles eh, desviaciones que se nos puedan presentar, ¿verdad? Todo esto con el fin de tomar acciones, poder ver eh, tener alguna acción para poder financieramente pues, salvar el proyecto.